También les damos la bienvenida a todos los que nos han visto y nos siguen viendo a través de las distintas redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política, las redes del Diplomado de Buen Gobierno, así como agradecer a la 4 TV, quien hace posible estos espacios de transmisión. Es un honor para nosotros presentar al doctor Ulises Lara López, actualmente coordinador general de investigación territorial en suplencia de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La educación y formación del doctor Ulises Lara son extensas y diversas. Es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También cursó una especialidad en negociación y gestión de conflictos políticos y sociales y una maestría en gobierno y asuntos públicos. También cursó una maestría en dirección y gestión pública municipal en la Universidad Carlos III de Madrid, España. Asimismo, cuenta con una licenciatura en Derecho por el Centro Universitario Cúspide de México y un doctorado en Derecho por la Universidad Ejecutiva del Estado de México. En cuanto a su experiencia profesional, destaca su desempeño como director general de diseño de estrategias en la unidad de transmisión de Procuraduría a Fiscalía en la Ciudad de México para después ocupar la titularidad de dicha unidad. Posteriormente, fue coordinador general de asesores y vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ha brindado sus servicios en posiciones estratégicas, desde ser asesor en la alcaldía de la Magdalena Contreras hasta director general en diversas dependencias del gobierno de la Ciudad de México, como el Instituto de Educación Media Superior y el Instituto de Vivienda. Su compromiso con la educación y la sociedad lo llevó a roles significativos dentro de la UNAM y a representar al pueblo como diputado federal en la 54 legislatura. El doctor Ulises Lara López es una figura comprometida y activa en la gestión y dirección pública, dejando huella en cada cargo que ha desempeñado. Su extensa trayectoria es testimonio de su dedicación y pasión por el servicio público y la justicia en nuestra ciudad. Cedo la palabra al compañero Ulises. Muy bien, bienvenido. Muchas gracias. Adelante. Si se me escucha bien. Hola, hola. Sí, perfecto, se escucha adelante. Se escucha bien, Ah, adelante. muchas gracias, muchas gracias. Bueno, una de las cosas que creo resulta muy importante para todos, quizás en la convicción de que vamos a salir adelante con este tema, es que es prácticamente un hecho. El día de mañana se reúne la Comisión de Gobierno y Puntos Constitucionales en el Senado de la República, y que tendremos ya en breve una reforma a la tarea de reforma a la reforma del Poder Judicial. Y sin duda esto va a marcar un hito en la historia de nuestro país, sobre todo en la construcción larguísima, tediosa, compleja llegada a la democracia, que pues ha pasado por todos los niveles, y uno de los que faltaba y que era evidente que ponía pues altos riesgos en muchos sentidos, pues era la ausencia de una reforma profunda al Poder Judicial. En en las recientes experiencias en América Latina, habíamos observado la posibilidad de que el Poder Judicial actuara contra los gobiernos electos democráticamente. La historia del impeachment contra Dilma Rousseff, el caso de lo que ocurrió también de alguna manera en Perú, en Ecuador, en diferentes momentos donde el Poder Judicial se hizo de sus, digamos, fueros y sus arrestos para hacer posible que echaran abajo gobiernos democráticos, gobiernos que tenían un compromiso social. Vale la pena entonces imaginarnos que lo que estamos haciendo no solamente es acabar con un espacio de corrupción, sino estamos dándole una forma distinta a la idea de la república, que nos costó también mucho trabajo construirla desde las épocas del nacimiento de esta nación independiente. Cuando uno recuerda en el constituyente del 24, cuando se empezó a hablar de retirar los fueros especiales y que se debería de contar con un poder especial, a la fecha podemos ver que en la evolución mucho de este esfuerzo, pues han tardado décadas, enormes procesos para que se pudiera realmente, por ejemplo, reconocer la discriminación
como algo que tenemos que acabar en nuestra historia, aunque hubiéramos declarado desde el siglo XIX que no debería de haber castas o no debería de haber ningún tipo de estamento social, siguió existiendo y se siguió comportando de una manera distinta. En las reformas recientes, cuando se consideró pertinente evaluar al propio Poder Judicial, hicieron un diseño institucional como el de contar con un Consejo de la Judicatura, en donde pues el rasgo principal es que quien presidía al órgano evaluador era el mismo que era evaluado. Juez y parte, dirían algunos, y resultaba no solamente absurdo, sino en la medida de la noción más amplia, intocables. Y esta situación que ustedes pueden observar hoy en día se va a ver modificada sustantivamente porque tendremos un tribunal en la propuesta que pueda evaluar realmente el desempeño, pero también llevar ante la autoridad y, por supuesto, ser oídos y vencidos en juicio a quienes se les esté señalando como responsables de una actitud o una conducta que dentro del propio sistema judicial pues puede ser tipificada como desancionable, ¿no? Y poder llevar, por supuesto, a estas personas a su retiro del encargo. Esto hoy, por lo menos en el caso del Consejo de la Judicatura, resultaba imposible. Había que decir que entonces la evaluación real de la mayor parte de los jueces estaría entrando no solamente por la posibilidad de que puedan ser electos o puedan ser votados en una de las etapas, sino porque van a existir organismos que van a evaluar ese desempeño, por un lado. Y por otro, vamos a tener un componente adicional que va a ser toda la parte administrativa y del control, por supuesto, de los recursos. Existen dentro de las normas un conjunto de instituciones, de reglas que se fueron elaborando, pues mucho de protección gremial. Por ejemplo, ustedes seguramente lo han escuchado, lo saben, que por ejemplo se les ponen límites a algunos, dicen, tienes que tener 5 años probados de haber sido litigante, por decirlo. ¿Quién puso que tenían que ser litigantes? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo se le evalúa? Ah, pues porque lo digo yo, porque esto es lo que me beneficiaba. Esas son las reglas que nos ayudaban y nos acomodaban dentro del proceso. Eh, por ejemplo, creer que los jueces en lo fundamental deben de ser personas que solamente sepan de leyes, nos llevaría eventualmente a suponer que pues es un asunto estrictamente de técnica jurídica. Pero si ustedes lo ven, también tiene que ver con un criterio que a veces no es tan favorable, que es el de tener sentido común y el que tengan empatía por las personas, que conozcan el proceso y que no siempre la resolución legal es la mejor resolución justa, que no necesariamente justicia y legalidad son lo mismo. Bueno, pues en ese mismo marco les puedo decir que, por ejemplo, las normas actuales con las que se consideraron y construyeron una serie de fideicomisos fueron, por ejemplo, el resultado de que si se había hecho una reparación del daño en los jueces o el Poder Judicial, podía tomar parte de ese recurso si la víctima si había sido la ciudad o el Estado, y quedarse con la mitad de lo que se estuviera reparando. O sea, imagínense ustedes que, por ejemplo, en el caso ahora de lo que hemos vivido en la Ciudad de México, donde logramos la recuperación de inmuebles resultados de la corrupción inmobiliaria en Benito Juárez, la mitad de esos inmuebles le pertenecen al Poder Judicial, porque dice eso la norma. Y la pregunta que nos hacíamos era, ¿y a qué hora se decidieron eso y por qué al Poder Judicial? Y el Poder Judicial, ¿por qué lo mete en fideicomisos que benefician a los propios magistrados y jueces? Entonces, habrá una revisión, espero yo, a fondo en todo ese tipo de manejos, porque lo mismo ocurre, por ejemplo, con los llamados juicios que hacemos para aquellos inmuebles que han sido incautados por razones de haber sido procesos de, de delictivos o de procesos delictivos, en donde, perdón, es que me están llegando unas imágenes ahorita de una problemática, disculpa. Estamos hablando de que en muchos de los casos del Poder Judicial se ha hecho de recursos y de recursos importantes y no reporta. La esencia de la reforma también irá desde luego no solamente a que los sueldos de los magistrados, jueces y ministros no sean excesivos, no pasen del tope de lo que gana el presidente, lo cual está bien, pero también en todo el manejo de los recursos administrativos, de los fideicomisos y de dónde provienen y cómo se hacen
de estas cosas, es decir, las fuentes de esos ingresos para el Poder Judicial. Creo que otro componente sustantivo que había que ver y que vale la pena valorarlo es que por primera vez también estaremos en condiciones de poder reformar y transparentar no solamente la votación de algunos, sino en el futuro el ingreso y permanencia de los nuevos jueces y magistrados. Una posibilidad real hoy dentro del sistema penal acusatorio es que se pueda conocer a los jueces. En el pasado, en el sistema inquisitorial, el tradicional, difícilmente uno podía conocer al juez que llevaba una causa. Regularmente estaban ocultos detrás de alguno de los tribunales, de alguno de los juzgados. Difícilmente eran personas que podían ser tratadas y la más de las veces, pues esto daba no solamente poca transparencia en el manejo, sino desde luego en las decisiones. Y pues llevaba evidentemente a la corrupción. Hoy no solamente se trata de que den cara a los procesos y se les vea porque los tenemos en las audiencias y se les filma, sino también en sus ascensos, en sus promociones, en su trabajo, en sus orientaciones. Yo les puedo decir que hoy tenemos identificados claramente en muchos casos a jueces que, vamos a decirlo, trabajan por consigna o están conocidos como que siempre que llegue un asunto, en el caso penal, por ejemplo, van a decir que se quedan libres, u otros van a actuar por la consigna de que si los dan, se van hasta el próximo periodo de que llegue un nuevo juez para que conozca del asunto. Esto sin duda va a significar que muchos de ellos pues tengan que también ser igualmente evaluados, valorados, y tendríamos que imaginarnos entonces que en esta relación va a ser también muy importante el poder valorar y evaluar a los trabajos de los que llevamos ante los jueces a los probables responsables en el caso penal, que son las fiscalías. En breve creo que vamos a tener necesariamente que generar criterios que nos lleven a hacer mucho más claro también los procesos. Hoy muchos de los jueces, digamos, nos rebotan a las fiscalías o particularmente en el caso de lo que vivimos nosotros y nos dicen, bueno, es que ustedes no presentan todos los elementos y pruebas para que se le pueda juzgar a esta persona y entonces como no lo presentan bien, ni sus MPs, ni todo el trabajo de investigación, pues nosotros no tenemos más remedio que dejarlos en libertad o no tenemos otra posibilidad más que de dictaminar o resolver o sentenciar en función de lo que nos presenta. Algo de cierto hay, sin duda. Es un trabajo como nosotros, como fiscalías, estaríamos obligados a presentar con los argumentos, con las pruebas, con los indicios, con nuestra pauta, la acusación, la imputación. Y en efecto, el juez con los elementos y desde luego lo que diga la propia defensa de quien está señalado, hacerse una valoración y determinar si se le vincula a proceso o en su momento se le sentencia según el nivel, en la etapa en que se encuentre el juicio. Pero también es cierto que tendríamos que hacer entonces que el trabajo de las fiscalías se fortaleciera. Sería muy importante, de verdad, que estuviéramos en condiciones de homologar criterios. Yo les puedo decir hoy, por ejemplo, la Fiscalía de la Ciudad de México tiene una fiscalía especializada en el delito de feminicidio. Tenemos un área encargada del transfeminicidio. Trabajamos de manera también muy especializada en la búsqueda de personas. Tenemos una fiscalía de investigación para las personas desaparecidas, entre otros. Pongo estos ejemplos porque en los otros estados, empezando por ejemplo en el Estado de México, no hay una fiscalía para personas desaparecidas. No tenemos tampoco una de feminicidios en algunas de las entidades. No investigamos con los mismos criterios y en muchos de los casos no tenemos tampoco proporciones o formas para de poder demostrar que en cada uno de los casos hicimos investigación. Un dato comparativo. En la Ciudad de México tenemos cerca de 4,000 policías de investigación y 4,000 peritos entre diferentes especialidades. ¿Cuántos habitantes somos? 10 millones. Hay una población flotante de otros 5 o 7 que están dentro de la ciudad y bueno, pues la comisión de delitos se puede, digamos, reconocer por el número de carpetas. Tenemos más o menos 700 carpetas en promedio diario y 20% de estas son de delitos de alto impacto. Así que es una altísima concentración de trabajo, hay que estarla procesando y el Poder Judicial tendría que reaccionar, digamos, igualmente en esos procesos. ¿Saben cuántos policías de investigación tiene Puebla? Que además es una
un estado con mucho menos poblaciones del tamaño de la ciudad, pero bueno, por supuesto que toda la zona metropolitana de Puebla es importante, tendrían Tehuacán, tendrían otras ciudades. Bueno, tiene 400 policías de investigación la Fiscalía del Estado de Puebla. Y por supuesto, esto puede suponer que muchos de los asuntos que investigan, por más que quisieran hacerlo con todo el riguroso proceso de investigación, pues les costaría, yo diría, pues un poco más de trabajo si siguen con ese número de personal en estas áreas. Estaríamos igualmente pensando, creo yo, que en un proceso de justicia hacia adelante estaríamos trabajando fuertemente en construir un piso también importante de homologación de las fiscalías. Esto corresponde desde luego a cada una de las entidades, por cómo está en el sistema federal, tendría que resolverlo cada entidad, tendría que darle su espacio, pero ahora es de la oportunidad, porque vamos a hacer una investigación, vamos a hacer un trabajo para que cada uno de los estados, ahora que se resuelva, se calcula que el miércoles estará ya votado en lo particular, o sea, en lo general, en lo particular, la reforma. Así que el día 11, 12 de septiembre se estará dando a conocer que ya se tiene ese acuerdo y pasará a los congresos de los estados. Y en los congresos de los estados, al menos en 17 de ellos, para que ya forme parte de la reforma constitucional, tendrán que aprobarlo, pero también tendrán que armonizarlo con sus propias normas. Y es aquí donde creo que valdría la pena imaginarnos que tenemos que hacer un trabajo importante en los próximos meses o el próximo año para que también se discuta esta parte tan importante de en lo que hace a los que abrimos la puerta, se diría, ¿no? Los que llevamos ante los juzgados, los que judicializamos, que son los fiscales o las fiscalías. Hoy nada más queda todavía una que se llama Procuraduría, dentro de este nuevo sistema penal, que es del Estado de Hidalgo. Tendrán que homologarse ya todos ellos y pasar. Y creo que es una gran oportunidad. Y concluiría con algo que también creo que vale la pena imaginarnos en la reforma, y es el tema metropolitano. Por lo menos para el caso de una metrópoli, una megalópolis como es la que vivimos aquí en la zona donde compartimos con la Ciudad de México y el Estado de México y algunos municipios del Estado de Hidalgo, por lo menos uno, Tizayuca. Estamos hablando de más de 54, 59 municipios, 16 alcaldías y una zona con una concentración más o menos del 25% de la población nacional en estos lugares. Podemos combatir o abatir los índices delictivos con fiscalías separadas. Tendríamos que hacer un esfuerzo de investigación conjunto. Podríamos trabajar todavía mucho mejor con la Fiscalía General de la República y desde luego con los tribunales y resolverlo. Les quiero decir que hoy mucho de esto es complicadísimo. Tengo un caso muy sencillo para referirlo. Luego del atentado que sufrió una candidata a su vehículo, hicimos una investigación y unas de las personas responsables estaban en el Estado de México. Al menos uno de ellos era una persona que era de alto interés, que era, y había llevado el vehículo. Solicitamos la intervención del juez y nos dijeron que en el Estado de México para los cateos no había jueces los sábados y domingos. Esto a mí me llamó enormemente la atención porque hablamos de casos de urgencia, de investigación. Me dijeron, sí, pero es que es la probabilidad que sea un menor y no trabajan los sábados y los domingos. Dijimos, bueno, pues esperemos que no se vaya a ir del lugar. Pudimos entrar hasta el día lunes a hacer el cateo, presentar a esta persona. Enseguida se convirtió también en un conflicto el hecho de que fuera trasladado con todo y que había sido con colaboración a la ciudad y lo reclamaba los juzgados de Chicoloapan para que lo pudiéramos llevar ante el lugar, y el señor responsable del penal estaba realmente en plan de guerra contra el poder de la Ciudad de México, contra los actores del Poder Judicial y la propia Fiscalía. Este tipo de cosas no pueden seguir sucediendo. Es evidente que estamos ante un hecho donde tenemos que también revalorar este acuerdo federal, estos pactos, y yo creo que además por el beneficio de la población tendremos que estarnos imaginando en estructuras o en instituciones que puedan resolver de mayor velocidad y agilidad el tema de la persecución del delito. La mayor parte de las personas que cometen o del crimen organizado que actúa o del crimen general que actúa dentro, por ejemplo, de la ciudad, en los límites con el Estado de México,
huye hacia alguno de los municipios cercanos. Si están en la zona oriente, en Iztapalapa, se van hacia Nesa, Los Reyes, Texcoco. Si es en la zona de Azcapotzalco, van hacia Naucalpan, un segmento de Tlanepantla, etcétera, y viceversa. También si están en Ecatepec, huyen hacia Gustavo Madero. Y entonces el tema está en que tenemos gobiernos que no están trabajando de manera, aunque estamos trabajando coordinadamente, aunque tengamos una gobernadora de Morena y aquí también un gobierno de Morena, ya en la parte institucional nos está costando muchísimo trabajo, no opera igual y creo que hace falta imaginarlo en acuerdos. Están hablando ya también de una especie de encuentro de diputados, un parlamento metropolitano. Creo que también será oportuno verlo en la posibilidad de construir un nuevo, tal vez, nivel de coordinación o de efectividad real de coordinación, no solamente como para platicar y hacer, sino para actuar entre, digamos, dos gobiernos en una zona tan importante como la zona metropolitana y tal vez tener células conjuntas, tal vez trabajar y compartir información del C5, tal vez crear instancias operativas comunes para poderlo actuar. Y esto, desde luego, pues también nos lleva a los mismos criterios del Poder Judicial. Así que creo que estamos en una oportunidad enorme de pensar que la reforma que ya llegó, que está casi en la puerta, pues nos abre enormes posibilidades para una serie de cambios, de transiciones, de evaluaciones y de ponernos al centro. La seguridad, sin duda, va a ser, en el sentido de lo que estoy mencionando, de la protección de estos derechos, un componente muy importante para pues este gran desarrollo que va a tener México en los próximos años, que menos en esta zona seguirá siendo un nodo importante, me refiero a la zona metropolitana de los transportes, tal y como lo ha anunciado la presidenta Sheinbaum, de que desde aquí seguirán saliendo puntos de conexión hacia el norte del país y van a hacer conexión hacia hacia el sur y hacia el sureste. Va a haber una cantidad importante de transportes de mercancías, de personas, de conocimientos, de tecnologías, que creo que debemos de valorar, que en ese mismo tenemos que darle pues la seguridad y la protección del Estado, con, por supuesto, el respeto a los derechos humanos, con perspectiva de género, pero también con una enorme responsabilidad de que vamos a trabajar por el beneficio de los ciudadanos en la tutela que nos corresponde, desde luego, por forma de la ley. Y bueno, pues eso es lo que quisiera compartir con ustedes y les agradezco la oportunidad de participar en este evento. Muchas gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias, compañero Ulises Lara. Pues bueno, puntos muy interesantes. Quizá el teórico más interesante es que justicia no es igual a legalidad. Muy, muy atinada la frase. Y todo lo demás, bueno, pues ahora sí que está en el ojo del huracán de la discusión actual. Pues le damos las gracias y vamos a pasar a un diálogo con el público. Sí que creo que tenemos tiempo suficiente. Podrían ser bloques de 3 personas. Vamos a pasar el formulario por aquí, por el chat. Ya veo manitas levantadas, entonces creo que lo más pertinente, dada la cantidad de personas que están conectadas, es que lo hagamos por medio del formulario, por favor. Este, creo que ya lo estarán pasando mis compañeros para que podamos hacerlo de una manera más ágil. Recuerden que ahí tienen que poner su nombre tal y como lo tienen registrado en esta plataforma, ahorita en la plataforma de Zoom, para su mejor identificación, ¿sí? Em, bien, me dicen que ya está, entonces, por favor, si lo pueden ir llenando eh, relativamente rápido con los datos que se les pide para poder llevar el mejor orden posible y poder entablar el diálogo con el compañero Ulises. Bien, Viridiana Monroy, por favor. Mm, Hola, muy buenos días. buenos días, adelante. Hola, hola, doctor, muy buenos días. Buenos Muchas gracias días. por su ponencia y su explicación. La verdad es de que la cuestión de la justicia tenemos todavía muchos pendientes en México. Sí sabemos que los jueces sí siempre han sido parte de algún privilegio, algo, y
poder ser parte, bueno, mis papás abogados, mi papá abogado y mis hermanos, sabíamos que siempre era parte de tenerles que dar algo para que aceleraran el proceso, para que pasaran eso, ¿no? Sin embargo, hay muchas cosas que todavía quedan pendientes en esta reforma, sobre todo de que el sistema es como muy amplio, ¿no? Desde las fiscalías, los ministerios públicos, estas primeras partes en las que nosotros como ciudadanos vamos a comenzar todo nuestro proceso. Y yo sé que la idea es de que vayamos, y lo estamos viendo en este curso, ¿no? Es buen gobierno y cómo nosotros ir cambiando este paradigma de que tenemos que ser sensibles, empáticos. ¿Cómo vamos a ir bajando ante tantos miles de personas que la verdad muchos sabían que entraban al Poder Judicial porque es donde había mejores prestaciones, era pues más estable, era donde se ganaba más, pero era eso la forma con la que se iba, ¿no? Entonces, esta capacitación que sí se requiere para estos personas que están trabajando en cualquier nivel de la justicia, de la impartición de justicia en México, cómo hacer, ir cambiando, no solamente que sean preparados, que sean empáticos y que sean como sensibles, se necesita un mundo de capacitación y pues pues va a ser no en el corto, ¿no? Sino en el mediano plazo, pero bueno, creo que por allá podemos ir, aunque sí es lo que estamos viendo, estas agitaciones de que no muchos quieren y ese miedo al cambio que estamos viendo estas revoluciones, pero así se comienza la revolución de las ideas, ¿no? Gracias. Muchas Gracias, gracias. Viri. Vamos a pasar a otras dos personas para hacer bloques de tres aproximadamente, ¿sí? Bien, la siguiente persona, Moisés Silva. Moisés, si puedes activar tu cámara, por favor. Hola, buenos días. Buenos Buenas días, tardes. adelante. Gracias. Bueno, felicitar al doctor Ulises Lara y bueno, éxito, porque el éxito, todo lo que él logre en su encomienda, pues es beneficio para los ciudadanos. Muy bien, un poco en lo que comentaba Viridiana también es mi inquietud, es decir, la reforma judicial, por supuesto, que es necesaria por más de que los medios de comunicación hay toda una guerra mediática en contra, para promover, digamos, una cierta barrera contra la reforma. Y eso creo que pues todos de alguna manera tenemos que tratar también de contrarrestarlo en nuestra interpelación a esa guerra. Pero más allá de eso, efectivamente, muchos de los argumentos que por ahí se sacan es que la reforma judicial no es suficiente si no se abarca también toda la parte de las fiscalías. Y efectivamente, los juzgados, ya como lo comentaba la anterior compañera, pues hay que llegar con dinero, con bastante dinero para que los casos procedan. Pero luego también, ante los ministerios públicos, es otro gran talón de Aquiles en donde siempre hay ese sinsabor de enfrentarse a este tipo de funcionarios públicos que, bueno, desaniman de entrada a cualquier ciudadano que va buscando cierta acercamiento a la justicia. Entonces, bueno, en concreto, en su perspectiva, doctor, es decir, la reforma entendemos que es necesaria porque es el punto de partida para tratar de frenar toda esa andanada de amparos que luego detienen muchos casos, que tuercen mucho la justicia. Pero bueno, más allá de toda esta parte muy necesaria, el gran, la duda en algunos casos, y eso lo están aprovechando en la oposición mucho para sembrar cierto rechazo, una versión en el sentido de que lo que sigue no está suficientemente abordado. Entonces, un poco ahí me gustaría su opinión al respecto. ¿Qué pasa a partir de la reforma? ¿Qué pasos se tienen contemplados para bajar a nivel de la Fiscalía, de los ministerios públicos y, por supuesto, tratar de sanear de fondo pues todo esto que, como usted mismo lo mencionó, pues está ahí, resta de la buena voluntad que desde arriba se tiene, muchas veces se topa con ese tipo de problemas ya al interior de las estructuras. Por ahí va mi cuestión. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Para terminar este bloque, entonces, nos vamos con Amalia Leticia Peralta. Amalia Leticia Peralta. Adelante, por Gracias. favor. Muy buenos días. Pues Buenos bueno, días. yo tengo el gusto de conocer al maestro Ulises Lara. Es una persona muy, muy excelente en su servicio en la Fiscalía al frente ahorita. Y yo preguntaría si será necesario, y creo que sí,
es que se contrate a más personal, tanto en las agencias del Ministerio Público, y que estos mismos puedan replicarse en los estados, porque sí, efectivamente creo que la carga de trabajo es mucha. Realmente la reforma tiene que ir, tiene que ser, y todos los que estamos luchando por esta cuarta transformación, por el segundo piso con la doctora Claudia Sheinbaum, será muy importante nuestro pronunciamiento, nuestro respaldo a nuestros legisladores que están aprobando esta reforma, porque el golpeteo mediático es bastante, se está inclusive haciendo una campaña de miedo, de que no va a haber remesas, que no va a haber inversión por cuestiones de la reforma. Entonces, creo que es muy importante la tarea que cada uno hagamos al respecto de esta reforma judicial. Felicidades por su ponencia, maestro. Vale, Gracias. vale. Bueno, salvo una persona, no hubo prácticamente preguntas, pero bueno, podríamos tener quizá alguna reacción, compañero Ulises, si quisiera Sí, responder. claro, sí, si me permiten muy rápido. Miren, desde luego que nosotros como parte del proceso transformador hemos estado encontrando todas las resistencias, no solamente en el campo mediático, como ustedes lo han visto, y las críticas, sino desde luego pues con el personal en la Fiscalía y antes Procuraduría de la Ciudad de México. No creo que nos encontramos a gente que apoyaba, incluso la mayor parte estaba en contra o pues, abierta y claramente en oposición al proceso transformador, en clara resistencia, pero tampoco podemos cambiarlos a todos, sería además de una injusticia, pues no habría manera tampoco de suplir a la gente. Entonces, sí es un tema de capacitación, dice bien Viri, pero también diría que es un tema también de ir cambiando reglas y vigilándolas. Una de las cosas que hicimos en la Fiscalía fue, pues en efecto, tratar de superar la lógica anterior de, por ejemplo, las visitadurías y creamos un órgano de control que se llama la unidad de la UIC, precisamente, la Unidad de Investigación de Asuntos Internos, en donde hemos logrado que mucho del esfuerzo que se tenía con los órganos que se llamaban entonces de visitaduría se convirtieran en órganos de control y órganos sancionadores. Hemos generado una importante presencia y hemos también desarrollado que si se capacitan, si se orientan, se tiene que cuidar que nadie haga pues cosas indebidas. ¿Cómo puede evitar que la conducta de muchas de las personas que han estado haciéndola de manera regular, pues hay que hacer actividades, presencia, eh, incluso hasta visitas sorpresa? Se han tenido que hacer muchas cosas, pero no puede ser un acto solamente de, de, de represión, digamos, o de presencia y fuerza, sino también de proceso de convencimiento, de trabajo y de respeto a la norma. Así que sí tenemos una enorme tarea. Yo les puedo decir con toda seguridad que después de que se apruebe, vamos a tener brazos caídos en los juzgados, vamos a seguir con paros, va a haber una serie de resistencias para que no se ponga en marcha, vamos a tener problemas para la implementación, pero la reforma va y ya dijimos que de todas maneras no nos vamos a ir hacia atrás, tenemos que impulsarla y por eso creo que tenemos que avanzar también en las áreas como las fiscalías para ir promoviendo y buscando que esto se vaya armonizando, vaya construyendo una noción de que ya esta vieja práctica de la ilegalidad, esta forma en la cual las cosas tenían que resolverse por la vía de la presión o del dinero o del aceitar la maquinaria, como le decían, o el impulso procesal, como le dicen otros, pues tendría que cambiar. No va a ser una tarea sencilla, esta es la tarea más, yo diría, más larga, porque requiere, desde luego, también de un cambio cultural y son los que más se tardan en construir. Pero tampoco quiere decir que no sea imposible. Vamos bien, creo que hay una posibilidad, además de que se sigan sumando nuevas generaciones. Creo que ustedes, como lo están viendo también, se irán incorporando. Durante buen rato el conservadurismo tuvo sentados sus reales en muchos lados, lo podemos ver, la Facultad de Derecho que resistió las huelgas en la época del CEU, que nos tocó a nosotros estar metidos en el movimiento, en el CGH, ahora son los que apoyan la otra, pues digo, imagínense si no estamos hablando de esa lógica en la que ellos están
suponiendo que defienden la Constitución, pero en realidad están defendiendo sus intereses. Va a ser necesario que hagamos nuevas facultades de Derecho. Bueno, ya están, tenemos estudiantes de Derecho en la Rosario Castellanos y creo que vamos a tener que darle también sentido y contenido, pero les puedo decir que estamos con un montón de personas abogadas de diferentes escuelas que traen una visión y una formación, una estructura de pensamiento todavía muy asentado en el régimen anterior. Así que la gran consigna será ir construyendo el nuevo régimen, el régimen que estamos aspirando, sin corrupción, con justicia, con compromiso social, con sentido del respeto a los derechos humanos, con perspectiva de género. Estas son tareas que nos van a demandar ir construyendo también el nuevo tipo de servidor público que deseamos para la transformación, el segundo piso y los pisos que faltan. Estamos ante un desafío monumental y creo que hay que asumirlo con toda la responsabilidad. No va a ser fácil, no va a ser mañana, no va a ser por decreto. Hay que trabajarle y hay que trabajarle fuerte y hay que estar insistiendo. Hay que volvernos, decía una amiga, insistencialistas. Hay que insistir, insistir y volver a insistir. Hay que reevaluarnos, hay que conocerlo, hay que trabajarlo. Y así como está esto, no se imaginan cuántos otros temas tendríamos que ir reconstruyendo. Un dato nada más para que se lo tengan en cuenta en la parte más social. Hoy en la Ciudad de México, la principal denuncia que tenemos es por violencia familiar. O sea, en número, en volumen, de las que personas que van a las agencias a denunciar es por violencia familiar. Las principales víctimas, mujeres, adultos mayores y niños y niñas. ¿De qué tipo de sociedad hablamos? Pues de una sociedad que sigue resolviendo por la vía de cualquiera de las violencias sus conflictos, que dicen, ¿para qué hablamos si lo podemos resolver a chingazos? Y entonces ahí empieza la bronca. Esta cultura tiene que abatirse. ¿Cómo la vamos a resolver? Es una responsabilidad social, no nada más de sanción. Tiene que ser una reconstrucción también del tejido. Es recuperar el trabajo en las escuelas, es ayudar a que se formen nuevos criterios, que se promuevan nuevas masculinidades, a que tengamos una noción de que existen muchas formas para resolver nuestros conflictos. En fin, tenemos que hacer muchas más cosas, no una sola. Y si podemos aspirar a que en el futuro no tengamos más violencia y de la más grave, la violencia feminicida, tiene que pasar porque también disminuyamos este nivel de violencias en la forma más cotidiana de la vida común que tenemos los mexicanos. La tarea es enorme, insisto, no creo que vaya a resolverse mañana, pero el poner el dedo en la llaga, el insistir en el punto en donde están, nos coloca en una dimensión distinta. Hoy les puedo decir igualmente, en algunos lados tenemos avances. Está claro que, por ejemplo, las mujeres que tienen mayor instrucción o formación tienen menos número de hijos y más espaciados entre ellos, o incluso deciden no aceptar la maternidad. Pero en las zonas donde la pobreza, o sea, por ejemplo, ser mujer, ser indígena, tener 14 años y estar embarazada es una forma también de transversalizar la pobreza y estar en una condición que valdría la pena, pues trabajar fuerte para que tengan mayor instrucción, crezcan, se desarrollen y hay que trabajar fuerte en diferentes puntos. Bueno, así va a estar la tarea de transformar al país. Y concluyo nada más diciéndoles, también están cambiando mucho las formas de actuación del sistema criminal. Ustedes también igualmente lo han visto, se han sofisticado. A mayor crecimiento de las tecnologías tenemos nuevas formas, nuevas variantes de la comisión del delito, desde los que toman fotos, ¿no? Ya ven que tenemos la ley que protege, ¿no?, la intimidad, la ley Olimpia, porque es mucho más fácil hacer esto. Bueno, ya se hacen con inteligencia artificial. Un joven egresado del Politécnico se la pasó tomando fotos y jugando con imágenes íntimas con inteligencia artificial, presionan, hacen, bueno, todo esto pasa y entonces a la par de ver la parte social del crecimiento, tienes la otra que tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías, el uso de las redes, las perspectivas de odio que se generan entre muchas formas, las nuevas formas de xenofobia frente a la presencia de migrantes en el país. Bueno, son muchos los temas, pero también creo que son
enormes las voluntades de transformación. Creo que habrá que irlas sumando y trabajar por ellas. Les agradezco de nuevo infinitamente a todo el equipo aquí a través del gobierno. Nos vemos en una siguiente presentación. Voy a una reunión que me están pidiendo, discúlpenme, me tengo que retirar. Les mando un afectuoso saludo a todos ustedes, compañeros. Muchas gracias, compañeros. Ok, bueno, pues le damos las gracias al compañero Ulises. Muchas gracias. Nos vemos en la primera oportunidad. Ojalá no sea la primera, y la última. Entonces, nos estamos viendo, compañero. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Buenos días. Bien, nos quedamos aquí. Son 10:51. Tendríamos pues un tiempo considerable. Entonces, no sé si, déjenme ver qué instrucciones puedo seguir. Eh, mm, ok, miren, habría tiempo suficiente y había muchas inquietudes. Entonces, no sé si quisieran, quizá de manera más laxa entre el formulario y las manos levantadas, no sé cómo me sugieran ahorita mis compañeros, el equipo que estamos acá de este lado de Buen Gobierno, para escuchar quizá algunas inquietudes adicionales que hayan surgido, que yo creo que serán muchas, porque además pues está el tema muy, muy candente ahorita, ¿no? Entonces, espero la instrucción nada más para saber si es por medio del formulario. Tenía ya varias personas en espera. Quizá debería de respetar un poco esto. Y ahorita vemos, al calor de eso, vemos si damos la palabra por medio de las manitas levantadas. Si les parece bien. Eh, eh, ok, quizá entonces un par de comentarios por lo pronto. A ver, Jorge Gerardo Dromundo Gutiérrez. Ah, Sí, aquí estoy, ¿sí me escuchan? perfecto. Te escuchamos y te vemos. Adelante, por favor. Ok, en ese sentido, la reforma que se está planteando del Poder Judicial no solamente soluciona una serie de situaciones que se vienen dando o que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo. Digo, a todos nos ha tocado en algún momento dado necesitar del apoyo judicial, del apoyo procesal, y nos topamos con las actitudes, regresamos al, ¿cómo decirlo?, a la raíz de por qué estamos en este diplomado, empezar a ver una nueva forma de dar un servicio al pueblo, de dar un servicio popular, y tal vez uno de los peores ejemplos que tenemos de lo que han sido los servidores públicos están justamente al momento de que llegamos en primer contacto con policías, con ministeriales. O sea, seamos honestos, ¿cómo le decimos a un ministerial? Tenemos adjetivos malísimos a nivel popular, pero los MPs, que generalmente son personas, digo generalmente porque no son todos, que fueron seleccionados más por nepotismo, por amiguismo, por compra de plazas. Los jueces, ¿cuántas ocasiones no hemos visto esas actuaciones aberrantes e incluso ilógicas con respecto al marco jurídico? Entonces, aquí caben muchas reflexiones y creo que algo muy importante es decir, ahorita tenemos la reflexión muy fuerte por parte de la oposición diciendo es que quieren quitar una estructura, que es todo un poder, lo quieren cooptar. La discusión no va por ahí. Considero yo en lo personal que la discusión no es si se necesita o no es la reforma en el Poder Judicial, esa se requiere, es urgente, ya la nación no podemos soportar más estar sin esa reforma. A lo mejor podemos aceptar si es que la propuesta que se está haciendo es perfectible, por supuesto que va a ser perfectible, pero solamente si se logra el cambio, si se rompe la estructura, podemos empezar a valorarla y se puede empezar a generar esa perfectibilidad. No va a haber ningún cambio si no se genera esa ruptura. Creo que es necesaria. Aquí nada más, yo creo que valdría la pena hacer una reflexión autocrítica y decir, bueno, nosotros desde el punto de vista de la función pública, de la función popular que ya estamos ejerciendo, cómo podemos contribuir y de qué manera se puede ir generando una previsión
de los posibles efectos de esto. Decía el licenciado Ulises, el maestro Ulises decía, bueno, es que siempre va a haber una resistencia. Bueno, si va a haber esa resistencia, entonces, ¿cómo la vamos a poder trabajar? Y creo yo que eso es algo que sí nos toca a todas y todos los que estamos en una función popular y no necesariamente dentro del Poder Judicial. Hablaba de la educación, sí, pero la educación no siempre se genera en cambios muy largos, también se puede hacer en cambios cortos, siempre y cuando lo hagamos de manera vivencial, es decir, que pregonemos con el ejemplo. Y aquí la importancia, creo yo, justamente de este diplomado, de que empecemos a cambiar nuestras estructuras mentales para poder hacer nuestras estructuras Gracias. de actuación lo más coherentes posibles con la transformación. Es Vale. cuanto. Ok, muchas gracias, compañero. Sí, vamos a tratar de respetar el tiempo simplemente porque estoy viendo que tenemos muchas manitas levantadas y vamos a hacerlo por medio del formulario, por favor. Entonces, si pueden localizar su formulario, si no, ahorita lo volvemos a poner en el chat para que tengamos un orden adecuado. ¿Sale? Diana Areli Zárate. Diana Areli Zárate. Hola, hola, soy yo. ¿Ya me escuchan? Sí, ¿verdad? Te escuchamos y te vemos bien adelante. Muchas gracias. Pues en realidad lo que nos comenta el compañero Ulises Lara, pues creo que es muy interesante. Y un poco antes de redondear mi pregunta, me llama mucho la atención cómo nos pone sobre la mesa varios puntos que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, la reconstrucción del tejido social, estas estadísticas que nos muestran que son alarmantes, de cómo tenemos que ir reconstruyendo o poner atención en nuestras infancias. O también recientemente, me parece que ayer estaba viendo una nota en donde decía que la trata de blancas, la trata de mujeres y los feminicidios se han incrementado mucho, pero particularmente llamaba la atención que en una alcaldía, como era la alcaldía Cuauhtémoc, pues se había intensificado este tema. Y si a eso, y lo hacían a través de una página, ¿no? Una página de internet en donde hacían un modus operandi que creo que es mucho lo que comentaba el compañero Ulises, que chicas que les ofrecían trabajo, que eran extranjeras, las traían con engaños y había como una especie de colusión con otros órganos, presuntamente con el Instituto Nacional de Migración, y entonces ahí les ponían una multa, y entonces como eran multas impagables, las hacían trabajar, ¿no? Y ofrecer estos servicios sexuales. Creo que son como temas de agenda pendiente que me parece que sí les tenemos que poner mucho énfasis y que creo que en este segundo piso de la transformación tendríamos que generar un ejercicio de autocrítica y sobre todo de reconstrucción comunitaria para que podamos propiciar estos ejercicios de propuestas, ¿no? Alternativas desde la voz de la comunidad. Ayer decía el compañero, ya no me da tiempo de la otra reflexión que quería, pero básicamente la pregunta es, ¿cuál es su balance respecto al papel en la construcción de la paz, la cuarta transformación, el bienestar y la procuración de justicia en la Ciudad de México? Gracias. Vale, la pregunta creo que no va a ser contestada porque el compañero Ulises, vamos, ya salió de la reunión de Zoom, ¿no? Pero bien, Luis Enrique Rivera, por favor. Luis Enrique Rivera. Luis Enrique Rivera Fregoso. Acá estoy, gracias, gracias, Adelante, compañeros. adelante, por favor. Sí, era una pregunta para el compañero Ulises. Yo vivo en el municipio de Tizayuca, Hidalgo, la zona limítrofe, el primer municipio del estado de Hidalgo, pegadito a Tecámac, Quijumpango. Aquí el problema de la delincuencia se ha acrecentado también en buena medida, como decía la compañera, por ese crecimiento desmedido y poco planeado que tuvo principalmente el municipio de Tizayuca, con la creación, la generación de vivienda sin servicios médicos, laborales, educativos, todo eso que nos dejó los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón principalmente, todo este crecimiento, donde efectivamente el tema del tejido social es importantísimo poder recomponerlo. Aquí es muy común que nos encontremos en estas grandes unidades habitacionales. De hecho, tenemos dos, Rancho Don Antonio y Haciendas de Tizayuca, que son prácticamente, en cualquier momento de estos son municipios extras, ¿no? Del tamaño de gente que tenemos o que hemos llegado a vivir aquí. El Estado de México, Ciudad de México principalmente. Entonces, hay un tránsito de la Ciudad de México, de Tizayuca, Ciudad de México, a trabajar.
Entonces, es un tema de seguridad donde tenemos que trabajar tanto ciudadanía como autoridades. Y aquí tenemos, repetimos, un gobierno de Morena, pero yo creo que también habrá que jalar un poquito las orejas a nuestro gobierno municipal. Yo creo que la autocrítica que tenemos que hacer a nuestros propios gobiernos y la exigencia como militantes que tenemos que hacer es fundamental para trabajar con el tema de esta seguridad. Tizayuca es municipio metropolitano y bueno, con todo lo implicación que trae para el tema de seguridad. Lástima que ya no pudimos hablar con Ulises sobre el tema, pero bueno, creo que es un asunto que debemos ir tratando y revisar. Muchísimas gracias, saludos a todos. Vale, muchas gracias. Sí, recuerden que no está ya el compañero Ulises, entonces si son reflexiones, sí, si son comentarios, bienvenidas. Y seguimos con la lista que me mandan a mí a través del formulario. Gabriela Siram, por favor. Gabriela Siram. Gabriela Siram. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, adelante, te vemos y te escuchamos bien. Igual, haciendo reflexión respecto a lo que comentó el ponente y aportando algunas de las ideas que tengo yo, porque yo vengo litigando desde 1993 y hasta la fecha es la misma situación, pero no es nada más la corrupción que tengan los ministerios públicos, porque si no, la gente que tenga, aunque tenga la razón jurídicamente hablando, no tiene recurso económico, por supuesto que siempre la ley va a estar a favor de la gente corrupta que sí tiene el recurso para pagar, y eso se ha manejado desde pues, más o menos esas fechas que yo he litigado hasta la fecha en cuestión de ministerios públicos y de lo que son jueces, pero también en el área administrativa es lo mismo, o sea, así, si llegas a un ministerio público, a un juzgado es repartir dinero desde la secretaria que está en la entrada hasta cantidades más fuertes a los jueces o magistrados. Entonces, sí, lo que ustedes mencionaban respecto a lo mejor posiblemente la gente que se ve afectada con el recurso que va a perder en salarios, sea la que se esté manifestando en contra de la reforma, pero sí es muy necesaria porque la realidad es que no han tocado esa área. Aquí en Tlaxcala, pues tenemos a los proxenetas, a los padrotes. Aquí hubo un caso precisamente de que había una orden de aprehensión contra el padrote mayor y aparte de eso lo estaba buscando la policía mexicana, pero también en coordinación con la policía americana. Lo detuvieron aquí en Tlaxcala y el juez lo dejó ir porque dijo que no tenía la información de que lo estaban buscando. Entonces, es imposible porque al final de cuentas lo estaba presentando la DEA y lo estaba presentando la policía mexicana. Entonces, desde ahí para que ustedes vean el nivel de corrupción de una persona que era buscada a nivel internacional y que un juez le dio tiempo perfecto para que se huyera porque después de decir que no lo podía detener, tuvo el lapso suficiente para pues huir y desde ahí estamos viendo más o menos cómo se manejan las autoridades y que sí se necesita que se haga una reforma de arriba a abajo. Vale, muchísimas gracias. Sí, además la DEA no es exactamente la mejor autoridad moral, ¿verdad?, del mundo. Entonces, pues se juntan dos cosas ahí. Muchas gracias, Daniel Hurtado. Daniel Hurtado, Bueno, ¿me escucho? se te escucha y se te ve bien adelante. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues voy a tratar de convertirlo a un comentario porque lo tenía como una pregunta. Nos comentaba el compañero Ulises Lara de que muchos de los argumentos que existían para soltar a los delincuentes, pues que era que decía que todos argumentaban que no estaban bien integradas las carpetas de investigación por parte de las fiscalías. Entonces, yo considero que precisamente, como muchos han comentado, que la reforma debería abarcar también parte de la fiscalía, de decir, oye, ya sea que dentro del área de los jueces, los ministros, o dentro de las fiscalías, que existan departamentos de capacitación, que ese departamento de capacitación esté en comunicación con el juez o con el magistrado y que diga, ¿sabes qué? A ver, dime cómo es que requieres las carpetas de investigación, porque luego muchas veces que un punto, que una coma, que cualquier cosa toman de pretexto para soltar a los delincuentes. Entonces, una vez que exista un departamento de capacitación, ya sea en la fiscalía o que dependa de los jueces o qué sé yo, para que se capacite a todas las fiscalías y que se esté trabajando en equipo, que se esté trabajando como quieren los jueces para que no tengan pretextos. El día de mañana que se presente una carpeta de investigación por parte de la fiscalía,
que no ponga pretexto, oye, de que lo hiciste así, ah, sí, pero pues así fue como tú dijiste, tú lo querías y así es como marca la ley. Entonces, creo que hace falta un poquito más trabajar en equipo para poder dar resultados a la sociedad en el tema de la justicia. Ese es mi comentario. Vale, muchísimas gracias, Daniel. Bien, continuamos entonces con Miriam Romero, por favor. Miriam Romero, Buenos días. adelante, por favor, gracias. Buenos días. Ah, Eh, es muy cierto lo que decía el maestro. Pues yo creo que los cambios deben de ser desde la familia, como inculcándole valores a nuestros hijos del respeto, la justicia, la igualdad, porque nuestra sociedad está muy corrompida, ya cada quien ve por lo suyo. Yo creo que todo esto también viene por la ideología neoliberal, ¿no? Que nos han inculcado. Pero yo creo que sí es momento de cambiar y el cambio, la reforma judicial se tiene que dar. ¿Por qué? Porque hay mucha injusticia, mucha desigualdad. La justicia nada más se le da a los que tienen dinero. Y es muy feo ir a los juzgados o al Ministerio Público y lejos de sentirse apoyado por las personas que trabajan ahí, tener como miedo, porque ellos no son empáticos, no son humanos. Entonces yo creo que sí, es muy importante el cambio del Poder Judicial. Muchas gracias. vale, muchas gracias. Continuamos entonces con Sergio Horacio Rubio. Sergio Horacio, ¿te encuentras por ahí? Sergio Horacio Rubio. Sergio Horacio Rubio. Entonces creo que pasamos Sí, al siguiente. ya estoy por acá. ¿Se me Ah, ok. escucha? Sí, adelante, por favor. Sí, la pregunta obviamente era para Ulises y iba un poquito para puntualizar en general en el sistema de justicia, cómo nos beneficia como ciudadanos. La idea es difundir, ¿no? Puntualizar los puntos, porque a veces nos metemos mucho a lo técnico y cuando tenemos un interlocutor, la famosa tía, el otro que es un aferrado panista, etcétera, sus argumentos son muy vagos, pero nos ayuda mucho a nosotros tener así puntualito. Por ejemplo, va a haber más austeridad, vamos a eliminar privilegios, etcétera, etcétera, ¿no? El punto de vista de Ulises me servía mucho porque, bueno, pues él está en campo, ¿no? Digamos, y ayuda desde que se consigna, por ejemplo, al que se robó la bicicleta hasta que se emite una sentencia. Pero bueno, esa era la pregunta. Muchas gracias por la oportunidad. Vale, muchas gracias a ti. Bien, avanzamos entonces con Ana Lilia Lugo. Ana Lilia Lugo, Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias. Pues adelante. sí, más bien sería una reflexión. Por ejemplo, en el estado de Hidalgo somos, como bien lo mencionó, el último estado donde no tenemos todavía fiscalía, no está homologada los salarios en los ministerios públicos y en todo el personal. Nos dejan una brecha ante el país, ante la justicia en el estado. Tocaron por ahí la parte de los municipios fronteras. Se me hace una muy buena idea la parte de generar una sinergia donde no estén los límites territoriales. Creo que la zona de los municipios frontera es lo que más duele en el tema de justicia, sobre todo porque es donde la delincuencia tiene una oportunidad de brincarse ya con las facultades entre la seguridad. Y pues también el problema que se tiene con ya el momento de llegar el trabajo de las fiscalías o las procuradurías cuando llegan ya a los tribunales, pues se vuelve ahí como si fueran enemigos, ¿no? Porque no se ayudan y se cae la investigación con la sentencia o viceversa. Y la siguiente sería, pues que también aquí en el Estado de Hidalgo, pues en el nuevo sistema de justicia penal, con el acuerdo reparatorio, se supone que ya se incluye, pues aquí en el Estado de Hidalgo no existe eso. Si no se logra tener en el periodo que están en sentencia, logran en la reparación, no se le encuentra bienes o con lo que puedan subsanar el delito, pues se queda, al final la víctima se queda con su daño en un sistema que pareciera que vivimos
en un tema antiguo. La importancia que los diputados homologuen en estas nuevas legislaturas, homologuen la justicia parejo a todo el país, se incluya la parte de inclusión con indígenas en las regiones más importantes. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias. Vale, gracias a ti. Ciertamente el compañero Ulises mencionó esta cuestión de las fronteras, que es muy importante. Recordemos que el atentado que sufrió Ciro Gómez Leiva, el periodista, justo pasó eso, ¿no? Y siempre pasa, ¿no? Los pueden seguir con las cámaras hasta la frontera con el Estado de México, ¿no? Y de ahí desaparecen, ¿no? Entonces, pues sí, muy, muy pertinente, ¿no? Bien, continuamos entonces con Luis Miguel Hernández. Luis Miguel Hernández, por favor. Ya está. Buenos días a todos, Ok, compañeros. adelante. Gracias. Muy interesante el esfuerzo que está haciendo la Cuarta Transformación por esta renovación. Sin embargo, pues vivimos en una sociedad donde no sé qué tan cierto sea que el 90% de los delitos no se castigan. Entonces estamos aquí, la justicia sostenida con alfileres, ¿no? Solamente por la convicción de la mayoría de los mexicanos de vivir una sociedad más o menos en paz, ¿no? Pero es más bien una idiosincrasia, porque si vamos a las realidades de la justicia en México, pues es casi una entelequía, ¿no? Y entonces, sí, todo lo que han comentado los compañeros, hay que refundar desde el principio, desde lo administrativo hasta todos los procesos, porque están con un cáncer de corrupción en toda la estructura, ¿no? Y como lo comentaban algunos compañeros, hay que dibujar una nueva sociedad, una nueva interpretación de sociedad, porque los valores que estamos viviendo como sociedad de, la riqueza material por la riqueza material, están provocando esta circunstancia, ¿no? Que no va a transformarse, porque esa es la visión, ¿no? El deseo de la riqueza, el acumular, la visión materialista, pues nos ha llevado a esta sociedad de el hombre lobo del hombre, ¿no? Entonces, sí tenemos que pensar desde dibujar nuevamente nuestra sociedad, ¿no? Repensarnos, y como lo está tratando de hacer el humanismo, ¿no? Que pues necesita evolucionar el humanismo mexicano, ¿no? Que propone nuestra cuarta transformación, pero en parte de ahí, porque si vamos a estar tapando agujeros y se va a destapar otro, la estructura completa está, siempre el mexicano encuentra una forma, ¿no? Echar la ley, echar la maña. Entonces, sí es una refundación, pero en la idea que tenemos como sociedad y los valores fundamentales, que se está reinterpretando de nuevo, ¿no? La sociedad se está en continua evolución, y ahí es donde puede incidir nuestra cuarta transformación, ¿no? En ese cambio de idea, ¿no? De idea de sociedad que queremos, ¿no? Y que nos debemos, ¿no? Para, pues, la felicidad de todos, ¿no? El desarrollo y la plenitud de todos. Muchas gracias. Vale, muchas gracias por tus comentarios. Comentas algo muy interesante, la cuestión de que la sociedad siempre está en dinamismo, ¿no? Y que a final de cuentas lo que queremos podría ser algo común, no lo sabemos realmente, pero pues sí, todos quisiéramos estar tranquilos laborando en las otras cosas que consideramos más importantes, pero efectivamente el sistema de justicia nos tendría que proveer de esa tranquilidad, ¿no? Que sostiene a todo lo demás, ¿no? Muchas gracias. Bien, continuamos. Voy a cortar, de una vez les comento, voy a cortar en el momento justo de cuando tenemos el programa ya para pasar al receso, ¿sí? Por lo pronto van a pasar no sé cuántos más, pero algunos más. Ahorita vemos. Continuamos entonces con Ricardo Pueri Cervantes. Ricardo Pueri. Ricardo Pueri Cervantes. A ver si ahí se me escucha un poquito mejor. Muy buenos Sí, días a todos. adelante. Muchas gracias, Enrique. Pues mira, la verdad es que tuvimos una excelente exposición. Quizá fue poco tiempo, pero a pesar de ello, eh, se desarrollaron muchos temas y temas muy puntuales.
En realidad, pues yo lo que quería preguntarle, quizás siendo un tanto simplista, porque el tema es muy complejo y amplísimo, pero ¿cuáles serían las estrategias más importantes, las más destacadas, las que más debemos desarrollar, llevar a cabo, para que efectivamente el problema de la justicia en el país se pueda ir superando? Y ahí es donde me atrevería a decir que el problema en México no es el de la justicia, el problema en México es el de la injusticia. Muchas veces se ha dicho, se vende la justicia. No, lo que se vende es la injusticia. Ese es el gran problema. Eso es lo que nos lastima terriblemente a todos los mexicanos. Cada uno de los compañeros que ha participado antes de darme a mí la oportunidad de hacerlo, ha dado elementos importantes, ha dado elementos que nos dan justamente esa visión y ese sentir del pueblo de México y de quienes estamos en esta lucha de poder transformar a nuestro país en un país de justicia. El tema de la corrupción, lo dijo nuestro presidente y sigue, a pesar de la gran lucha que se ha hecho, sigue estando ahí presente y sobre todo en el sistema de injusticia. Ahí tenemos que trabajar muchísimo para que sea realmente un soporte para el desarrollo de las otras áreas del país y tengamos una sociedad justa, digna, libre y bueno, una sociedad en la que todos podamos compartir de manera armoniosa. Muchas gracias. Gracias. Vale, muchas Tengan gracias. excelente día. Gracias. Bien, Verónica Eloísa Cruz. Verónica Eloísa. Bueno, pues ¿sí me escuchan? Se te escucha bien, se te ve. Adelante. Pues propiamente yo me han dado varias observaciones porque, o sea, ahora sí que como profesional técnico, me ha tocado ver muchas cuestiones de injusticias, tanto en cuestión de leyes y pues, en cuestión de todo tipo, pero no existe lo que viene siendo la unión en cuanto a senadores que hicieran algún tipo de propuesta o algún tipo de, lo que decía de reparación de problemas o demás. O sea, están las cosas que uno puede decir, oye, ¿sabes qué? Están las cosas mal, pero ¿qué se puede hacer desde impulsar algún tipo de estrategia desde la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, para que las cosas empiecen a andar mejor? ¿Cómo restituir, como es una de las cosas que dijo López Obrador, que se falta restituir hacia las víctimas de muchos procesos que están mal? ¿Cómo poder también hacerlo desde un punto de vista positivo? ¿Cómo lograr profesionalizar a la gente que está en todo lo que son dependencias para que tenga ética y valores? Propiamente, ese es o sea, me mandé ahorita varias propuestas bajo ese aspecto. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hay que reformar dentro de las cámaras o en las de senadores, de diputados, o en la forma de contratación del personal para que este tipo de problemas dejen de surgir? Eso sería mi observación. Gracias. Vale, muchas gracias, Verónica. A ver si alguien se anima inclusive a responder algo que tenga que ver con esto, ¿no? Bien, mientras vamos a pasar con Dolores López de la Cruz. Bueno, buenos días todavía, sí. Ok. Bueno, ahí es básicamente la opinión más enfocada a la cuestión de la reforma, ¿no? Lo que se está viviendo, que al fin y al cabo viene a relacionarse mucho con todo lo que tiene que ser impartición de justicia, ¿no? Pero me iría más en esta participación por la cuestión del burocratismo que tiene incluso la impartición de justicia. En el caso de nosotros en el estado de Tabasco, donde la mayoría de los funcionarios incluso pues ganamos con Morena, con Adán Augusto, y sin embargo esperábamos ese cambio y con Adán Augusto fue un desastre en nuestro estado, la corrupción se despertó incluso más, ¿no? Entonces el burocratismo para trámites incluso en fiscalía fue mucho más enorme todavía, ¿no? Con el capitán Merino, que incluso cuando hubieron demanda los pueblos indígenas, a quienes incluso por la cuestión de la afectación petrolera, incluso nada más recibían las órdenes y no procedían las demandas de los pueblos indígenas. En el caso particular me tocó vivir una experiencia, ahora sí una fiscalía,
en donde los jueces, como son los mismos que están, ya tienen como clientes o intermediarios, ¿no? Que son los que en un momento dado, cuando tú llegas a poner una demanda y ven que es contra alguno de esos, de esos personajes que son de dinero de los pueblos, pues nomás los conocen y ya llevan la bolsa llena, ¿no? Y luego el juez dice, no, aquí la razón lo tiene quien tiene realmente con quién pagar. No te lo dicen con esas palabras, pero sí con sus acciones. Es decir, no hay justicia para quien no tiene con qué comprarla, pero el problema central radica en el enorme burocratismo y que tiene la justicia, ¿no? Pero sobre todo cuando hablamos de que son los mismos jueces que van sexenio tras sexenios, ¿sí? Quitando incluso la oportunidad de algunos, quizás diría yo, jóvenes que quisieran participar en materia de derecho que no tienen la oportunidad. Yo me atrevería a decir aquí que, por ejemplo, incluso la reforma se quedó corto, quizás no serían 12 años, sino 6 Sí. años, y que hubiera oportunidad para las Eh, nuevas generaciones, ¿no? Gracias. vale. Ok, vale, muchas gracias. Por último, si nos es posible, a ver, María del Refugio Villegas. Muy buenos días a todos. Una excelente ponencia que se está dando. Aquí nosotros en Guanajuato tenemos un verdadero problema que ha sido durante 30 años. Y nada más son renombrados los que están en el Poder Judicial y en todo esto hay mucha corrupción y nos hacía falta a gritos un gran cambio, que destituyeran, porque realmente aquí no había gobernadores ni presidentes. Los que tomaban las decisiones eran los del mismo cargo del Poder Judicial. Y hasta ahorita, pues estamos en las mismas. Creo que ya se reunió nuestra gobernadora con nuestra nueva presidenta. Pero de ahorita estamos viviendo un tremendo miedo aquí en Guanajuato, simplemente por los cargos de la Suprema Corte de Justicia. Ojalá que sí se pudiera hacer ese cambio. Y de antemano vamos a seguir trabajando para seguirlos apoyando. Y muchas gracias por este gran programa que nos dan, como para tener el espacio libre de poder comunicarnos al diálogo con todos ustedes. Vale, muchísimas gracias. Pues bueno, compañeros, compañeras, pues hasta aquí las intervenciones para seguir con nuestro programa. Les agradecemos su comprensión y apoyo y los comentarios creo que fueron muy pertinentes. Eh, Nada más para despedir en todo caso a los que nos siguieron en esta sesión por las distintas redes sociales de Buen Gobierno y del Instituto Nacional de Formación Política. Agradecemos a la 4TV que hace posible que estas sesiones lleguen a distintos espacios y por supuesto agradecemos a todos ustedes su presencia y su arduo compromiso con la transformación.